Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, algunos tienen la sensación de que estamos viviendo en medio del caos. En este momento, no solamente en el país, sino en el mundo entero, hay como una cantidad de informaciones que van, vienen, y si alguien dice blanco, el otro dice rojo, y si el otro dice rosado, el otro dice vaca. Y bueno, las cosas están como muy, muy extrañas. Qué bueno sería tener su apreciación, su observación sobre por qué estamos viviendo en el caos, qué lo genera. A ver, el caos se ha generado pues desde siempre. De hecho, el Génesis comienza diciendo que el mundo estaba en caos, ¿cierto? Y ahí tocó usar la palabra para ordenar el caos. Y lo primero que se hizo en el Génesis fue separar la luz de la oscuridad. O sea, qué cosas no sirven, qué otras cosas valen menos, y tener la noción de los opuestos. Tener la noción de que para entender la luz hay que entender la oscuridad, y para entender la oscuridad hay que entender la luz. Yo entiendo el negro porque sé que es blanco, entiendo el grande porque sé que es el chiquito, entiendo la mujer porque sé que es el hombre, entiendo el joven porque sé que es el viejo. O si no, no. Esa es la primera cuestión que aparece en el Génesis. O sea que es una reflexión cultural muy poderosa para que no haya caos. Después Buda va a decir, tenemos que separar las lentejas del sésamo y que el sésamo no se mezcle con el arroz y que el arroz no se mezcle con el trigo, para saber qué es las lentejas, qué es el arroz, qué es el trigo, qué es el sésamo. Entonces la primera vía de reflexión que mandan los textos religiosos es eso, separar una cosa de otra. ¿Y por qué lo dicen? Porque las mezclamos. Y porque al mezclarla obtenemos diversos matices, que si bien hacen parte de eso, cuando se zafan no son eso. ¿Cierto? Haga de cuenta que hay una nube y esa nube tiene varios grises y de repente de uno de esos grises sale el rayo. El problema es que no creamos sino en el rayo y no analicemos la nube. ¿De qué parte de la nube salió el rayo? Entonces en los textos religiosos lo primero para evitar el caos es empecemos a ordenar. Entonces, si vamos a hablar de una sociedad del caos, es de una sociedad desordenada. Si vamos a hablar de una mentalidad de caos, es porque hay un cerebro desordenado. Porque lo primero que le dicen a uno estos textos religiosos, hay que separar el agua de la tierra, van a aparecer primero las plantas y después los animales. ¿Y por qué primero las plantas? Porque entonces ¿de qué comen los animales? Y empieza hasta que aparece el hombre que será el que gobierne eso, no es el dueño, sino el que lo va a gerenciar. ¿Cómo gerenciar esos órdenes debidos para que el hombre exista? Pero desde la misma escritura de estos libros sagrados, el hombre ha estado en guerra. Ese es un estado no natural del hombre, sino una perversión del hombre. Por eso han aparecido la ética, han aparecido las normativas religiosas, la moral, todo esto tratando de que el hombre logre salir de esa perversión, porque es el único animal que ataca a su propia especie. Y no porque la otra especie sea muy peligrosa, sino porque hay que quitarle al otro lo que tiene. Ahí viene un asunto dramático, porque el hombre en guerra, a pesar de que Plotino es el primero que va a decir de que la guerra nos desarrolla, ¿sí? Porque inventamos muchas máquinas para matar a otro, porque pensamos en abastecimientos, porque pensamos en gobierno. Eso es cierto, esa condición nos desarrolla cierta inteligencia,
Pero sigue el problema de lo que se dice, cómo se dice. Aristóteles decía, hombre, para saber hablar hay que usar sujeto, verbo, predicado. O sea, el sujeto es lo que existe en la tierra. Entonces un sujeto es una persona, es un caballo, es una piedra, es una casa, un río, porque están sujetos a algo para que existan. Esa es la primera enorme reflexión que se genera en estas sociedades del desorden del pensamiento, del desorden de que perdemos la noción de estar sujeto a qué, de dónde se pega eso que yo analizo. Entonces Aristóteles era muy claro, primero nombremos el mundo, segundo, qué acciones ejecutan esos seres. ¿Y por qué? Porque están vivos. Y como están vivos, ejecutan acciones propias de esos seres. La araña ejecuta una acción que es tejer una tela, pero también ejecuta otra acción que es comerse una mosca. Y se come ciertas cosas para poder segregar esa resina con la que construye la tela. O sea, la araña sola no existe, está sujeta a. Y todos estamos sujetos a. Y el predicado, o sea, el contexto, las cosas donde se dan. O sea, no es lo mismo un caballo en la pradera mongola a un caballo en el desierto de Gobi. No, ahí sí está el caballo, pero las acciones del caballo van a variar porque las condiciones del contexto variaron. Entonces se empiezan a dar un montón de teorías de cómo nos vamos a comunicar para demostrar que sabemos de qué estamos hablando. Entonces la educación se va a centrar en diferenciar las cosas del mundo de las acciones de esas cosas, de los contextos de esas cosas. Y aparece algo muy importante que son las gramáticas, aprender a pensar correctamente. Luego, el hombre, para evitar ese caos, que es la memoria, porque nosotros de la memoria extraemos lo que queremos de acuerdo a la situación que estemos viviendo, de acuerdo con la emoción que estemos sintiendo. La memoria es un cuarto útil, ahí hay de todo. Macedonio Fernández va a decir la memoria es un museo y de ese museo sacamos, vamos y vemos qué cosa hay, la sacamos y la volvemos a usar, pero siempre estamos con base en un museo. Para que ese museo se organice, porque siempre somos el pasado, ¿cierto? Yo no puedo ser el futuro porque no ha llegado, y el presente soy por los criterios que tengo aprendidos en el pasado. O sea, a mí me sigue pasando lo que yo sé, que es una cosa muy interesante, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, el hombre desarrolla la escritura. Vamos a pensar en orden. Empecemos a pensar en orden y vamos estableciendo punto 1, punto 2, punto 3, deduzco porque voy de la parte al todo, induzco porque voy del todo a la parte y empiezo pues a crearme modelos para no perder el orden. Y la escritura exige la lectura. Y en la medida en que el hombre escribe y lee, en esa misma medida habla de manera clara, porque tiene palabras. Hay que tener en cuenta que el mundo es un compuesto de palabras. Dígame cuántas palabras tiene usted para saber cuánto mundo tiene usted. Y las palabras están relacionadas con, volvemos a lo mismo de Aristóteles, sujetos, acciones, contextos. Y nos van dando esa educación. Pero el problema es cuántos reciben esa educación. Ese es un problema. Muy pocos acceden a eso.
y la mayoría sigue en caos. Sigue sacando de la memoria lo que quiere, de sus temores lo que quiere, de sus deseos lo que quiere. Que hay una cosa muy importante y es cuando yo quiero que el mundo sea como yo quiero que sea y no como realmente es. Entonces ahí es donde opera el deseo. Y el deseo siempre es una idea falsa. Por eso en Spinoza era muy claro en eso. Si nos ponemos a desear, al final nos vamos a frustrar, porque el deseo es imparable. Después de eso Lacan va a hablar del sujeto seccionado, el que no para de desear. Y no para de desear simplemente porque no sabe de qué se trata. O sea, cuando uno sabe de qué se trata algo, los deseos tienen límites. Por eso Spinoza hablaría de las ideas adecuadas. ¿Hasta dónde puedo imaginar algo, pero no desbordarme imaginándolo? Y para eso sirve la educación, que venía desarrollando el tema de la educación, porque la educación ordena el caos. Sí, claro, porque lo primero que va a hacer la educación es hablar de las cosas que hay en el mundo y qué hago yo ahí entre esas cosas. Y esa educación controla o limita el deseo. Sí, claro, inmediatamente, porque entonces yo, como sujeto vivo, estoy sujeto al agua. Y voy a desear que el agua sea un poco más pura para poderla beber, pero no me podré poner a desear que sea siempre pura, porque entonces el agua pierde las sales necesarias con las que nutre la tierra, las sales que los animales necesitan, y el proceso natural que tiene el agua. Entonces ya tengo un límite. El agua que yo me bebo la purifico, pero el resto seguirá siendo el agua de la que crea las vegas, que beben los animales, que necesita el sol para evaporar. Parte del caos que estamos viviendo es creer que podemos ser ricos infinitamente. ¿En qué momento la riqueza me vuelve un desgraciado? Por ejemplo. Si tengo noción del mundo y tengo noción de la sociedad y tengo nociones claras de cuánto duro yo en el mundo, pues paro. Con esto ya soy capaz de vivir. Pero si sigo amontonando porque el deseo está funcionando, necesito más dinero, ver más dinero, que las cifras se salgan de la computadora, en fin, en ese momento ya empecé a ser un desgraciado. Por eso el que piensa en orden necesita tan poquito, porque se vuelve un real materialista. A ver, siempre se ha creído que el materialista es el que está pegado al mundo, no, el materialista es el que sabe de qué se compone el mundo, y a partir de ahí saca del mundo lo necesario. Por eso la primera filosofía materialista se va a llamar la economía, antes de que se desborde. Antes de que se vuelva un centro de deseo. ¿Qué hacemos con los recursos? ¿Cuáles cuidamos? ¿Cuáles utilizamos? ¿Cuáles esperamos a que vuelvan y se reproduzcan? Etcétera, etcétera. O sea, era un pensamiento en orden. Y ese pensamiento ordenado me llevaba a que yo supiera cuánto necesito para estar bien vivo. O sea, cuántas cosas necesito para que yo me sienta contento vivo. ¿Y qué me da la alegría de vivir? El saber usar lo que tengo, no el cuántas cosas tengo, sino cómo lo uso y qué entiendo de ese uso. Y fuera de eso, como mucha gente, cuando algo falla, ¿será que soy capaz de repararlo? Y lo repara. O sea, es que empieza una cosa que... Por eso Lipovetsky y toda esta gente está contra los lujos desmesurados, porque es llenarme de cosas que no necesito, que no me hacen mejor como persona y que me destruyen porque siempre estoy pensando de que me debo ver mejor, debo aparentar más cosas, cuando la apariencia es simplemente un complejo grande de inferioridad. Yo aparento algo que no soy es porque no demuestro quién soy yo. Porque no se quiere como es.
Claro, y porque la demostración de quién soy yo no es que yo le diga a usted es que no sabe quién soy yo, ¿quién va a saber quién es uno entre tanta gente? Sino que usted mismo con sus actos es reconocido. Nadie se va a poner a decir por qué Einstein no se peinaba, no es Einstein, con eso basta, ¿cierto? O porque Freud fumaba tabaco, pues en fin, haga lo que haga, sí, o se quedó siendo Freud, ¿cierto? Entonces, cuando entramos en estas sociedades donde la base que nos educa es la que está gobernando ahora. Es que eso ya lo probó Platón en el diálogo La República, y cuando él trató de ser el rey filósofo, ¿no? Un rey filósofo no sirve, porque no todo el mundo tiene los criterios que él tiene. Yo mejor hablaría de un maestro filósofo. Yo le enseño a pensar. Y le enseño sujeto, verbo, predicado, y usted qué está haciendo ahí. Y qué papel juega. Y le enseño a escribir. Por eso los griegos, para llegar a pensar mejor, le metieron al alfabeto las vocales y los acentos. O sea, cada palabra bien escrita se puede pronunciar nombrando lo que esa palabra nombra. Que ahí es donde viene una cosa cuando la gente se da contra la ortografía. Entonces, ¿usted qué está escribiendo? Esa pronunciación o eso no existe. O dígame, ¿eso qué es? No es que se supone no, porque ya empezamos a funcionar con base en el deseo. Es que toda suposición, toda conjetura es un deseo que además nos causa dolor, porque siempre buscamos, si no estamos bien educados, destruir lo que el otro tiene porque yo no lo tengo. ¿Cierto? Es que hay una definición de envidia que alguna vez dijimos aquí en este programa, que la envidia es desear que el otro no tenga lo que tiene, porque yo no lo tengo. Si el otro lo tiene, una mente ordenada mira y cómo lo usa. Y eso que tiene, cómo lo usa. Y qué tanta seguridad le da. Y qué tanta vida le da. Para de esa manera yo valorar lo que el otro tiene. Y si lo está usando como es. O si no, a lo mejor yo le digo, hombre, lo está usando como no es, venga, colaboremos entre los dos, déjenmelo usar y descubrimos esto realmente para qué sirve. Entonces, hay una masa que nunca se educó y que quedó en el mundo de la magia, ¿cierto? Que va a ser lo que Humberto Eco llama el conocimiento laberíntico. O sea, quedó sumida en un montón de conocimientos por presunciones. Porque yo creo que eso es así. Porque hay poderes maléficos que me atacan. Y empezamos a tratar, a través del deseo, de explicar lo que nos pasa. Entonces, eso que lo explica muy bien en El péndulo de Foucault, ¿cierto? Humberto Eco se dio a eso, estamos en una sociedad del caos. Vamos a estudiar bien ese pensamiento laberíntico que sigue en la gente, porque los niveles de educación siempre han sido de élites. Unos grupos son los que se educan. Los otros no acceden a esa educación y no podríamos hablar de una educación básica a menos de que esa educación básica se dé sobre el agua, la tierra, el fuego y el aire. A partir de ahí sí habría una educación básica para yo empezar a descubrir a partir de ahí. ¿Cierto? Eso es lo que dice Chomsky, a uno le deberían enseñar a pensar y a estudiar por su propia cuenta. Y a partir de ahí, usted que entiende del fuego, esto sirve para transformar, sirve para esto, usted que entiende del agua, es lo que permite que todo organismo en la tierra esté vivo, usted que entiende del aire, de la tierra, en fin, y a partir de ahí sí. Entonces una educación básica no es aprender solo a sumar, porque si yo no sé qué estoy sumando y para qué lo estoy sumando y qué voy a hacer con el resultado de esa suma, no aprendí nada.
¿cierto? Yo soy capaz de sumar 10 más 20, 30 más 20, 50. Tengo 52 naranjas. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer con ellas? ¿Y qué va a hacer jugo? ¿Listo? ¿Y qué va a hacer con el bagazo? Porque ya se le vuelve basura, y con las cáscaras, y con las semillas. Porque eso implica el jugo. ¿Qué pasó con eso? ¿Cierto? Entonces alguien dice, hombre, yo voy a utilizar las semillas de pronto para sembrar otro naranjo y de esa manera no acaben las naranjas. Voy a utilizar el bagazo como un elemento fertilizante al que le pongo tierra encima y le siembro una semillita. Voy a utilizar las cáscaras para sacar la grasa que eso contiene. Y ahí empieza. Pero hay otro que dice, yo quiero un jugo de naranja y no me importa más, porque lo que deseo es calmar la sed. Entonces dice, bueno, ahí empezó el desorden, ¿cierto? Porque no sé lo que estoy haciendo. Eso que se daba en las grandes masas sucede en la época moderna. En la época moderna no hace más, por ejemplo, los medios de comunicación no hacen más que fragmentar la realidad. Los medios de comunicación nunca están mostrando una realidad completa, en tanto que a uno no le cuentan qué está sucediendo en un lugar determinado y cómo está unido con. Yo a veces me pongo a ver con todas las noticias que es de Caracas. Yo quisiera saber si el metro de Caracas está funcionando o no. Y si ese metro lo llenan todos los días. Y si la gente va en el metro de un lugar a otro, entonces algo está pasando que no es el caos que me están mostrando. Por ejemplo, porque siempre recurrimos a convertir el todo en la parte, y lo que está sucediendo en la actualidad es que la parte es horrorosa. Entonces creemos que el resto es horroroso. Cuando eso está ligado a qué, y eso es producto de qué, y probar si eso históricamente es válido o no. Vea, cuando Napoleón se tomó Egipto, los ingleses que le destruyen la armada en Abukir, y Napoleón está ya posicionado de Egipto, solamente dejan llegar a Egipto periódicos donde los generales de Napoleón están perdiendo. ¿No? Entonces eso va a ser seccionado, ¿cierto? Mándele malas noticias. Mándele malas noticias. Y Napoleón, que es un hombre muy inteligente, ponía, mira, dar malas noticias, a ver, ¿qué fecha tiene esto? ¿Qué fecha tiene esto? Este está el lugar, este está el otro. O sea que si el general Massena está perdiendo la guerra con los rusos y sigue con los polacos, eso no es imposible. Para llegar hasta allá le tiene que haber ganado a los austriacos. ¿Cierto? Estamos un hombre sin información, solo lo que él es capaz de deducir. Y a partir de ahí se aprende a fragmentar la realidad. ¿Qué mostramos? ¿Qué mostramos? Arturo Pérez Reverte, en el libro maravilloso que se llama El territorio comanche, va a decir, los medios de comunicación estamos creando la guerra. Y nos mantenemos siempre informando lo peor, porque lo mejor no es noticia. Hombre, cuando la guerra del Líbano, ¿estaba todo el mundo en guerra o había gente que iba a la universidad, que iba a comprar ropa, que compraba comida? Que eso también debería ser noticia, ¿cierto? Porque es que nadie resiste una guerra continuada, eso hay que pararlo, esperar, ahí pasan un montón de cosas. Pero se aprovecha eso en este momento en términos políticos. A ver, primero, el mundo bueno y el mundo malo. ¿Quién es el malo? Y a partir de ahí se empieza a deformar de manera caótica al malo.
Eso pues lo tenía muy claro Thomas Hobbes cuando decía, para gobernar se necesita un enemigo, y el enemigo hay que volverlo brutal, al enemigo hay que volverlo lo más peligroso del mundo, porque de esa manera si le ganamos al enemigo somos unos valientes, unos héroes, y si no le ganamos somos muy osados para tratar de atacar semejante monstruo. Y fuera de eso, con el enemigo afuera, estoy controlando los problemas internos. Un pueblo que está descontento de su gobierno, el gobierno declara una guerra y el pueblo se une y se acuerda y se olvida de eso. Esa fue la guerra de las Malvinas, de la dictadura argentina, la de Videla, que le declaró la guerra a Inglaterra, y los argentinos que estaban en un caos adentro con esa dictadura se unieron todos para ganarle a Argentina. Y es lo mismo que hacen pues cuando un partido de fútbol, la gente se une. Eso es una primera técnica. Ahora, empieza el caos a partir de la falta de análisis en la información, donde las cosas se dan como si fuera la primera vez que eso sucede. En algún programa decíamos nosotros, hombre, ¿cuál es el problema que tiene X país para que dé ese resultado? Y se ponen a estudiar la historia, es que eso es una continuación, o sea, lo último que se está dando es propio de todo lo que han creado, porque es que las cosas no se dan al azar. Por eso en las sociedades donde se fomenta el caos, la historia no existe. Tratan de anular la historia como sea, y el que cometía un error hace 10 años ahora aparece como salvador, y eso es borren, y siempre con palabras cortas, porque de todas maneras ese manejo de la información caótica nace de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Dijo, no, cuidado, les da por hacer análisis, mandemos frases cortas para que la gente se imagine lo que quiera. Y ahí es donde, claro, como no hay análisis, como no se sabe de qué se trata, el uno habla de lo que usted decía ahora, blanco, el otro dice azul, rojo, verde, porque es que no sabe de qué se trata. Nosotros tenemos asuntos muy claros en América Latina. Tenemos palabras que sería muy bueno estudiarlas. Venezuela. Pero es que nos fragmentaron la realidad sobre Venezuela. Entonces cada cual piensa lo que quiere, con un problema muy grave, que cuando los pueblos no están bien educados, adquieren lo que se llama una mentalidad sancocho. Esa mentalidad sancocho consiste en que a un problema se le meten un montón de problemas más. Entonces, una pelea de pareja, por ejemplo, que se dio por un lapicero que se partió. El asunto es el lapicero que se partió. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo compro, pero a eso se le suma, es que usted me miró feo tal día, es que usted me incumplió, y eso se volvió una pelea tremenda, ¿cierto? Eso se volvió una luz. Y a partir de ahí empieza ese imaginario que tenemos en la cabeza en desorden, a sacar lo que me interesa para ese conflicto que yo mismo me he creado. Usted hablaba hace un momento sobre el análisis de la información, pero, profesor Memo Ángel, ¿cómo analizar en medio de este torbellino de información que uno ni siquiera sabe cuál es la verdadera y cuál es la falsa? A ver, ahí habría que hacer una cosa que proponía Borges: leer los medios cada 2 meses. Por lo común van a decir lo mismo, ¿cierto? Un conflicto no se mantiene vivo todo el rato, eso para y vuelve y empieza, vuelve y para. Ahora, yo tengo que recurrir a 2 cosas fundamentales. Primero, a la historia. Sin historia no hay nada.
porque si no somos capaces de vernos en la historia, no vamos a ser capaces de vernos en el presente. La historia me está diciendo qué hubo, qué no hubo, en qué se falló, en qué se acertó, qué caminos tomamos, etc. Uno es la historia. Y lo segundo es la capacidad de reflexión que tiene el hombre, que es con qué palabras me lo dicen. Y esas palabras, ¿qué significan? Es que no olvido lo esencial, saber qué quieren decir las palabras. Y en ese contexto, esas palabras, ¿qué significan? Entonces nosotros ayudamos al caos, primero con eufemismos, ¿cierto? Entonces hay un incidente de tráfico. Y entonces, ¿cuál es el accidente? Que haya muertos. Eso fue una tragedia, eso no fue una tragedia es prepararse para morir. Fue un accidente con gente lesionada, lo que está pasando, señalar a través de un adjetivo a toda una comunidad. Colombianos atacan joyería. Son todos los atacadores de joyería, ¿eso qué? Judíos atacan grupo de señoras palestinas. Entonces fueron todos los judíos los que atacaron. El terrorismo islámico. Entonces todos los islámicos son terroristas. Es que eso es lo que empieza el caos, ¿cierto? Entonces un montón de gente que no tiene nada que ver con eso empieza a ser señalada porque alguien dijo: aquellos son islámicos, y don Ahmed, que es un panadero excepcional, que nos ha dado buenos panes toda la vida, de repente hay que señalarlo. Y como a don Ahmed le debo plata, le mezclo. Con razón. Y además me iba a robar la plata que dice que me está cobrando. Y empezamos a repartir en ese deseo contra el otro o frente al otro, todas las cosas que nos dañan. Ese es uno de los problemas de la información del caos, que la culpa la tiene el otro y nunca comienza en mí. Pero entonces lo que usted está diciendo es que el caos no solamente lo generan, por ejemplo, los medios de comunicación, sino cada persona. Sí, claro, porque los medios de comunicación no actúan solos, actúan con personas adentro. Si usted tiene aquí una computadora, si usted no la prende, eso no funciona. Una rotativa no se pone en funcionamiento si antes alguien no escribió algo. Es que es algo que en eso estamos llegando en el pensamiento caótico. Los medios, dígame ¿quién hay frente a los medios? ¿Quiénes están ahí? ¿Cierto? ¿Quiénes? Los periodistas, pero dígame el periodista, ¿en qué medio está? ¿Qué está defendiendo? ¿O qué características tiene para ganar rating? La cuestión es de rating entonces. El quién me ve más. A mí alguien me decía, por ejemplo, con esto de las redes sociales, eso es muy charro. Es que tengo ya 200,000 visitas a mi web. ¿Y qué ha pasado? Que la gente mete a ver qué hay ahí, a lo mejor, o buscando arañas sin control la web. O sea, es puro deseo, me reconocen, saben yo quién soy, pero si pide ayuda por ahí no va a funcionar nadie, muy poquita gente. Entonces la sociedad del caos primero nos fragmenta la realidad. Segundo, nos lanza palabras que en cierto contexto me llevan a que yo me desahogue contra otros. Que volvemos al asunto. La culpa es del otro, cuando la culpa siempre empieza en uno. ¿Cierto? Hombre, yo en estos días me caí, entonces la culpa es de la arquitectura que no permitió que yo diera un paso seguro. Sí, tiene la culpa, pero yo también tuve la culpa porque no miré dónde metí el pie. Entonces uno tiene que ser, nunca, y ese es parte del problema, de
cómo estamos buscando culpabilizar al otro para que nosotros no salgamos de nuestras propias culpas. En la sociedad del caos aparece el chivo emisario, siempre apareció el chivo emisario. A lo largo de la historia hay que perseguir judíos porque son los ricos y nadie se pregunta, ¿y estos banqueros que no son judíos qué? ¿Y estos que hicieron esto qué? O sea, no, es un asunto muy particular de creer que el otro se puede llevar mis propios pecados. No, eso lo tenía muy claro Sartre, todo lo que nos pasa lo elegimos. Por lo tanto, démonos cuenta que en eso que pasó, cuánto elegí yo para saber. Pero en la sociedad del caos, el otro es el malo, el otro es el que hay que señalar. Y viene una cosa tremenda en la sociedad del caos, que también es lo que leí Humberto Eco. La mayoría de la gente, por falta de una buena educación, cree. Es muy crédula. Sí, claro, muy tremendamente crédula. Y cree sin confrontar. Cree. Y ahí es donde viene el problema de Twitter. O Twitter, como se dice, es muy charro. No se sabe quién pronuncia peor, Twitter o Twitter. Viene ese problema de hasta qué punto yo tengo los elementos necesarios para hacer un análisis en 140 palabras. ¿Cuánta calidad, caracteres, ni siquiera palabras, caracteres? ¿Cuánta formación tengo yo para entender un concepto? Entonces resulta que son un montón de frases emocionales. Y el otro cree, simplemente cree. Y lo que es peor, se fomenta el caos cuando la gente cree que el conocimiento es tener datos. El conocimiento es una comprobación que me sirve a mí para un montón de cosas. Hombre, que Bolívar se murió en 1831. No, 1830. Y me pegan un regaño. ¿Y vos qué sabes de 1830 entonces? ¿Cómo estaban las matemáticas? ¿Cómo estaba la biología? ¿Cómo estaba la medicina? ¿Cómo estaba la literatura? ¿Qué se estaba pensando en esa época? Si yo tengo conocimiento, no me importa si Bolívar murió en 1830 o 1831 o 32, porque tengo conceptualizada la época que estaba pasando ahí. Pero que veo uno en televisión, los concursos, siempre la pregunta, escoja, pero nunca hay una pregunta, ¿por qué? Dígame por qué. ¿Cierto? ¿Cómo se dice mariposa en inglés? Butterfly. Pero ¿por qué ponen mantequilla volando? ¿Qué vieron los ingleses para que eso fuera una especie de mantequilla? Eso es conocimiento. Pero el que dice Butterfly tiene datos, pero no tiene conocimiento. Esa es una cosa importante, por eso nosotros estamos confundiendo el recordar con el pensar. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Estoy pensando en Emilia. Pensando, ¿por qué la vas a reformar? No, es que me acuerdo, no le estás recordando. Que eso es otra cosa. Pensar es buscar una solución. Y ver esto, ¿qué hago con esto? Pero ¿qué sé yo de eso? Y en las sociedades del caos, entonces aparecen mensajes cortos, no contextualizados, fragmentación de la realidad y multiplicidad de deseos sin satisfacer. Eso se vuelve rabia. Rabia es la impotencia del otro, y si le dan motivos para salir a destruir, sale a destruir. Entonces tenemos que volver a sujeto verbo predicado, tenemos que saber de qué se compone el mundo, tenemos que separar la luz de la oscuridad, y de esa manera aprender a escribir. Es que sin la escritura es muy difícil formar a alguien.
Escribir y porque, hablar. porque escribir implica saber hablar, ¿cierto? Pero ¿cómo vas a saber hablar si no sabes escribir? Es que escribir es la prueba del hablar. A ver, esto y esto lleva una coma, y esto lleva un punto y coma, y aquí hay una oración completa, y aquí, de lo contrario, nos queda muy difícil. Y no se está pidiendo que usted escriba novelas, ni que escriba tratados filosóficos, ni teorías médicas, no, se trata de que usted escribiendo establezca un orden donde ya no hay dudas de lo que usted quiere. Por eso a uno lo reconocen con un email. Saben, esta persona es preparada o no, por la forma de escritura. Y esa escritura que el hombre utiliza para atrapar la memoria, para organizar la memoria. Que hay una de las cosas que me encanta a mí del siglo XIX en Europa, y fue que pusieron de moda los diarios. Por eso se saben tantas cosas de Napoleón. Porque todos hacían diarios, los generales, él, los soldados, hoy pasó esto, organicemos la memoria. Están pasando tantas cosas que no las puedo tener en la cabeza. Y llegar a ese momento en que hacemos el diario, nos sentamos a reflexionar, creo que esto se puede. El hombre era creativo, altamente creativo, pero nosotros perdimos eso porque ya no hay diarios, ya la información es recortada, la realidad está fragmentada y son un montón de deseos que no he podido satisfacer y me tienen frustrado. Por lo tanto, creo para destruir. Es una cosa tremenda, porque para destruir, dígame qué hay que hacer. Para construir, todo el mundo se va saliendo. ¿Cierto? No es que vamos a hacer esto. Y ese caos del inicio de los tiempos que ya se sabía solucionar hace 4000 años, vuelve y se apodera de nosotros. Primero por la cantidad de actividades que estamos realizando en desorden. O sea, estamos cargando en el camino. No estamos estableciendo arranco de A para llegar a B. En B hacemos la evaluación. No que vamos cargando. Y fuera de eso, todos los días vamos deseando más. Ahí es donde aparece esa famosa sociedad esquizofrénica de Jacques Deleuze, donde todos los días me están diciendo qué debo desear. No qué deseo, sino qué debo desear. Usted tiene que desear hablar más. ¿Y de qué? A uno le hacen ofertas que me dan más minutos para hablar, pero ¿de qué voy a hablar? Es que parte de ese caos también es el exceso de palabras sin sentido. Claro, entonces empieza uno a que me estoy gastando tantos minutos me sobran. Sí, entonces ¿con qué lo llenamos? Sí, ¿y qué más? Y no sé qué, y se busca una pelea para que eso dure, ¿cierto? Cuando precisamente el teléfono, como decía, creo que alguno de sus inventores, Marconi o Edison o cualquiera, decía, eso se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. ¿Cierto? Porque ya que estoy aquí, tengo, y entonces uno dice, bueno, y entonces, y tengo que responder tantos emails, y el teléfono está pitando seguido, que lo leyeron en Facebook, sí, pero a mí qué me importa. Porque me está llegando todo con base en el deseo. ¿Quién me leyó? ¿Quién me vio? Pero resulta que yo no existo. Existe el dato que usted tiró ahí y no existe más. Entonces las sociedades del caos, donde hay exceso de información dateada, no analizada. Y si uno fuera lógico, tendría pues incluso muy poquitos libros, un buen libro de geografía, un buen libro de historia, un buen libro de botánica, un buen libro de zoología, un buen libro de filosofía, 4 novelas esenciales. Por eso vuelvo otra vez a Macedonio Fernández,
ese señor era espectacular. Él decía que no leía, los únicos que leía era a Bernard Shaw, a Freud, a Bergson y a Chesterton, porque cualquier cosa que se le ocurriera a cualquiera ya se le había ocurrido a esos cuatro. Ya Macedonio tenía todo eso organizado, no nos confundamos más. ¿Sí? Entonces eso es simplemente, ¿cierto?, tener una visión del mundo en la que yo pueda profundizar, no sobreaguar. Claro. Y lo que estamos viviendo ahora es un montón de gente sobreaguando tratando de hundirse. Y si se hunde, se pega ahí otro para hundirse con él. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el caos.